Siguiendo con este ciclo de conferencias tipo eh, webinar, le voy a dar la palabra al doctor Epifanio para que nos presente a nuestro invitado de esta noche, reiterándole las gracias a nombre de la AOP y de todos los colegas que en estos momentos nos están viendo a través de esta plataforma. La metodología básicamente va a ser igual que la otra. Nosotros le enviamos al doctor unos cuestionarios y él ha preparado una presentación la cual nos va a tratar de resolver las dudas que nosotros le enviamos y después la participación de los colegas con sus preguntas y en la manera posible darle la respuesta. Doctor Epifanio. Sí, buenas noches. De nuevo, pues le damos la bienvenida a todos los presentes después de haber dedicado unos minutos, un minuto de silencio en la memoria de nuestro amigo, el doctor Rodolfo Rodríguez, que descanse en paz. Y pasamos entonces a dar inicio a nuestra webinar de hoy con el doctor Julio Sandoval, a quien vuelvo a agradecerle públicamente por haber aceptado nuestra invitación y dedicar parte de su agenda tan ocupada para orientarnos a nosotros con respecto a este tema que tanto nos importa. El doctor Julio Sandoval es médico intensivista, internista, es presidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, forma parte del Comité Técnico Asesor del Ministerio de Salud de Panamá, tiene una maestría en gestión y dirección sanitaria y es jefe de la unidad de cuidados intensivos de The Panama Clinic. Eh, yo pues le voy a ceder la palabra al doctor para que podamos darle inicio a la sesión del día de hoy. Y Julio, te agradezco infinitamente pues que hayas aceptado nuestra invitación. Buenas noches, señor presidente, doctor Pedro Fernández de la Asociación Odontológica Panameña, a mi amigo el doctor Epifanio. Para mí es un verdadero honor compartir con colegas odontólogos de este país, profesionales a quien respeto mucho, parte de lo que hemos vivido en esta pandemia, compartir algunas experiencias, aclarar algunas dudas, llevar algunas tareas también, ¿por qué no? Para eso he preparado algunas diapositivas que resumen algo más de 77, 78 días de trabajo arduo de todo el comité técnico asesor y que van a ir despejando dudas a lo largo de la presentación. Voy a ver si le comparto la pantalla. ¿Me dices, por favor? Cuando uno evalúa... ¿Lo puedes poner en modo de presentación, Julio? Sí. Ahí, listo. Cuando uno evalúa una epidemia, hay indicadores de seguimiento. Uno de los más importantes es la capacidad hospitalaria, otros son indicadores epidemiológicos y otros son las pruebas diagnósticas. En la capacidad hospitalaria, uno, en el caso específico del COVID, que sabemos que su órgano blanco, digamos, es la función pulmonar y la falla respiratoria en que caen los pacientes, lo que uno hace es hacer un censo de las camas que cuentan en un hospital y las camas de áreas críticas, ya sea tanto de intensivo como semi-intensivo, y del número de ventiladores. Eso es lo primero que uno define, la capacidad hospitalaria. Obviamente le da seguimiento a los índices epidemiológicos, lo que es el tiempo de duplicación, el RT, que más adelante vamos a ver, identifica dónde hay focos de conglomerados y además va estableciendo pruebas diagnósticas de manera diaria y la tasa de positividad para ir evaluando cómo se desarrolla esa epidemia. Al 3 de mayo, un poquito atrasado esta diapositiva, pero se han mantenido los números y siguen siendo óptimos en este sentido. Nosotros contábamos a nivel nacional con 49% de camas disponibles. Esto hablando en el sector público y privado. De las camas áreas críticas, teníamos 43% disponibles y se suman ahora 100 camas más del hospital modular y un 64% de ventiladores disponibles. Eso, recordemos que ya para el 3 de mayo estábamos llegando a lo que es el aplanamiento de la curva
de donde ya nos daba un poco más de esperanza y tranquilidad de que el sistema hospitalario o la capacidad instalada del sistema hospitalario estaba soportando los embates iniciales del COVID. Pregunta que siempre nos hacemos, y hay a veces mucho ruido, mucha desinformación. ¿Qué pasa si no hubiéramos hecho nada? Hemos visto escenarios en otros países como Italia, Inglaterra, mismo Estados Unidos, donde se tendió a tomar decisiones de no hacer nada y dejar que mucha gente se contagiara de manera inicial. México también puede incluirlo en ese grupo. Y hemos visto los resultados catastróficos. Para el 23 de abril, cuando nosotros hicimos unas proyecciones basadas en el Imperial College, junto con investigadores epidemiólogos nacionales e internacionales, nosotros calculamos 3 escenarios. Y ahí está en la gráfica los escenarios a cómo íbamos en ese entonces, que eran de 10 a 15 ingresos en cuidado intensivo diario y de 20 a 30 pacientes en las salas. Nuestro peor escenario, el RT de 3, estimábamos en ese momento cerca de 5,000 pacientes en cuidado intensivo. Y nuestro mejor escenario, con el RT más bajo, estimábamos cerca de 1,000 pacientes en cuidado intensivo. ¿Y cuántas camas teníamos en ese momento? A nivel nacional, 350 camas de áreas críticas. Así que realmente estábamos en una situación alarmante desde el punto de vista de capacidad hospitalaria. Fueron momentos de mucho estrés. Hicimos un recorrido por todo el país con todos los colegas de cuidado intensivo. Hicimos un censo de camas, de ventiladores y de cómo podíamos ampliar esa capacidad instalada. Y lo primero que se hizo fue ampliar las zonas de áreas críticas en los hospitales que ya se tenían. Habilitar, no es fácil habilitar áreas para cuidado intensivo. Necesita monitores, necesita camas especiales, ventiladores, circuitos de conexión eléctrica especial. En fin, se aumentó la capacidad instalada de lo que ya se tenía. Se abrieron 2 hospitales, digamos 2 unidades de áreas críticas donde no había, que es Nicolás Solano en Chorrera, San Miguel Arcángel. Se ampliaron salas de contención, la parte respiratoria, el 24 de diciembre, en el Manuel Amador Guerrero en Colón, en el San Miguel Arcángel también, en el Complejo, en el Santo Tomás, en el Nicolás Solano. Se ampliaron salas de cuidados respiratorios agudos que ayudaron a contener ese flujo de ingresos que inicialmente era realmente abrumador en los primeros días y estaba llevando a la fatiga de los colegas. Pero ¿qué fue lo que hizo que eso no pasara? Obviamente las medidas de restricción de cuarentena total. Eso definitivamente fue una de las cosas más fundamentales que hizo que el sistema aguantara. 2, que logramos aislar a los positivos, aislarlos en el hospital o en los hoteles. La idea de los hoteles realmente fue importante, porque los aislamos, los atendimos, los estudiamos y evitamos que se dieran más contagios. 3, el equipo de salud supo atender a los pacientes. Inicialmente había muchas dudas, había mucho miedo, no sabíamos ni si el equipo de protección personal nos garantizaba seguridad. Eso fue importante. Y definitivamente otro aspecto fue cuando incluimos en el tratamiento, y lo vamos a ver más adelante, el uso de los esteroides y las heparinas. Es un virus muy errático, es nuevo, estamos aprendiendo, todos los días seguimos aprendiendo del virus, pero esas fueron las medidas que hicieron que nuestro sistema no colapsara. ¿Qué tan rápido se está propagando el virus en Panamá? Y me preguntaban varios de ustedes sobre el RT. El RT es el índice de contagio. Como ustedes ven en esta diapositiva, a mediados de marzo, una sola persona era capaz de contagiar a 7, 8, 10 personas. Así fue que empezamos esto en marzo. Y con todas las medidas de distanciamiento social, del cierre de las escuelas, de la cuarentena total, hemos logrado que ese RT en las últimas semanas
2, 3 semanas se mantenga en rangos de 1 e inclusive por debajo de 1. Cabe resaltar que este RT no es el mismo homogéneo en todo el territorio nacional. Es decir, y es muy dinámico. Puede haber que en áreas del interior del país esté muy bajo y haya áreas en la región metropolitana donde el RT esté ligeramente por arriba de 1. Es un indicador, es uno de los indicadores que nos ayuda a tomar decisiones, no el único, pero definitivamente esa disminución del RT a valores de 1 y por debajo de 1 fue lo que nos llevó a flexibilizar el primer bloque de medidas y a ir evaluando la gradualidad de las demás medidas. Esta es una gráfica que me gusta bastante, y disculpe que la puse en inglés, donde es la típica evolución del paciente de COVID. A ustedes les va a pasar mucho que les van a llegar pacientes, familiares, van a recibir llamadas, me salió positivo a la prueba, es el diario vivir. Estamos en modo pandemia, así que lo frecuente es que alguien te diga, me salió positivo. Pero veamos la evolución típica de un paciente COVID. El paciente se infecta. Ese periodo de incubación va de 2 a 12 días. El 50% de los pacientes que se infectan no desarrollan síntomas y llevan un curso asintomático hasta que la infección se detiene y 14 días después de eso el paciente está recuperado y muchas veces ni siquiera infecta a más nadie. El otro 50% de los pacientes que desarrollan síntomas, el 80% de ellos se recupera en 10 a 14 días con un curso leve de la enfermedad, como si fuera una gripe o un resfriado común. El 20%, recuerden, de ese 50% que partimos inicial, el 20%, el 85% se recupera en 7 a 14 días también. Pero hay un 15% que sí requiere hospitalización y cuidados intensivos. Entonces, ese es el porcentaje que nosotros nos preocupa y nos preparamos porque vimos escenarios internacionales bien alarmantes. Porque de ese 15% que entra a las unidades críticas, hasta un 65% mueren y un 35% se recupera. Pero importante resaltarle, del 20% de los pacientes que requieren hospital, el 85% se recupera instaurando medidas tempranas como el oxígeno, como las heparinas, como los esteroides, y eso nos ayudaron mucho las salas de cuidados respiratorios agudos que les mencioné, que fueron manejadas por neumólogos, por infectólogos, por internistas, por subespecialistas de medicina interna, como neurología, nefrología, hematología, por mencionar geriatría, medicina familiar, por mencionar algunos de los colegas que realmente han jugado un papel fundamental en estos pacientes, porque a pesar de no ser una especialidad de ellos, se han involucrado en el manejo y han evitado ese afluente de ingresos a cuidados intensivos. Esta diapositiva es muy compleja, yo se las voy a compartir y se las voy a mandar luego la versión actualizada, pero es que quería mostrarles aquí cómo hemos ido cambiando en el tratamiento de esta enfermedad. Una de las cosas que es bien importante resaltar es que nosotros hicimos algo realmente histórico y a nivel mundial ha sido realmente resaltado por organismos internacionales, cuando más de 26 sociedades médicas panameñas de distintas especialidades nos sentamos a elaborar un manejo. En vez de cada uno estar manejando los pacientes en base a su especialidad, nosotros nos sentamos juntos, anestesiólogos, infectólogos, internistas, intensivistas, cardiólogos, médicos familiares, es decir, una serie de especialistas médicos y desarrollamos lo que son las guías nacionales de manejo. Esta que les menciono aquí, este algoritmo complejo, que era uno de los primeros, el primero de abril, vean cómo estratificábamos los pacientes leves, moderados, severos y qué tratamiento le dábamos. Esto ya hoy en día cambió muchas cosas. Al principio, todos los pacientes que tenían falla respiratoria los intubábamos, porque era lo que decían las guías internacionales de China, de Italia, de España. Sin embargo, fuimos haciendo nuestras observaciones y vimos que pacientes poniéndole oxígeno de alto flujo y ventilación no invasiva, claro, y protegiéndolo con mascarilla, porque la justificación de la intubación era evitar la aerolización.
pero nos dimos cuenta que tomando esas precauciones de oxígeno alto flujo con una mascarilla protectora, los pacientes realmente toleraban y no había que intubarlos, lo que disminuía obviamente su mortalidad. Eso cambió. Al principio, ustedes ven aquí, decía que habíamos que intubar de manera temprana. Ustedes van a ver aquí la hidroxicloroquina. Ahora les voy a presentar algo, cómo cambió esto dinámicamente. Y seguirá cambiando. Y seguirá cambiando. Así que yo me comprometo a compartirles a ustedes las guías actualizadas. Ya vamos por la versión 6.0, la que van a salir la próxima semana, del manejo de los pacientes con COVID en Panamá. Y les decía que es dinámico. Esta publicación la hacíamos ayer en un diario de la localidad. El día viernes 22 de mayo fue un día importante a nivel del tratamiento del COVID. En el Lancet salió una publicación de más de 96,000 pacientes, en el cual se demostró que el uso de hidroxicloroquina, y más aún en combinación con la acitromicina, no era eficaz y más bien era perjudicial en los pacientes y podía llevarlo a complicaciones como arritmias ventriculares y problemas cardiovasculares serios. Entonces, eso nos llevó a reevaluar el tratamiento y el día de mañana debemos estar presentándole al país la actualización del manejo, donde ya no estamos recomendando el uso de la hidroxicloroquina ni de los macrólidos tipo acitromicina, claritromicina en el manejo del paciente con enfermedad por COVID. Igualmente, el mismo viernes 22 de mayo en el New England Journal of Medicine se publicaba una serie por primera vez donde más de 1,000 pacientes tratados con un antiviral llamado Remdesivir, que históricamente se utilizó para el ébola, arrojó resultados prometedores al compararlo con placebo, lo que nos da una esperanza de que realmente hay un tratamiento dirigido contra el virus si se da de manera temprana, que es el Remdesivir. Así que 2 hallazgos relevantes que quiero resaltarles a ustedes el día viernes 22 de mayo del 2020. Se demuestra por un estudio bien robusto, bien llevado, publicado en el Lancet, más de 96,000 pacientes, que la hidroxicloroquina en combinación con la acitromicina no es eficaz en el tratamiento del COVID y puede aumentar el riesgo de complicaciones cardíacas. Y por otro lado, en el New England Journal of Medicine, la publicación que Remdesivir es un fármaco prometedor en el tratamiento del COVID. Pruebas serológicas, una pregunta que nos hacen a diario. Pruebas serológicas es importante hacerlas y ya contamos en Panamá con varias pruebas serológicas. Un poquito de docencia. Hay algunas pruebas que son pruebas serológicas rápidas, caseras, a través de una punción capilar, que le va a arrojar un resultado en 10 a 15 minutos de si usted tiene IgG o IgM positivo. Esas son unas. Hay otras pruebas que ya miden anticuerpos en sangre, ya es una punción venosa que va a medir IgG, IgM, IgA, incluso se pueden hacer en niveles cuantitativos. Y ambas lo que nos van a traducir es la cero prevalencia de la enfermedad. Se estima por estudios internacionales, y es lo que también creemos en Panamá, que la seroprevalencia debe andar entre 2 a 4%. Eso estamos hablando que debe haber más de 150,000 panameños contaminados con COVID. Y a fin de año, y lo pongo en signo de interrogación, hay algunas estimaciones que hablan de un 20%. Estamos hablando de que pudiera haber más de 1.8 millones de personas a fin de año con el COVID. ¿Qué es importante para la prueba serológica? Que cumplan con el permiso de importación y la validación por el Instituto Conmemorativo Gorga, que es el ente regulatorio de estas pruebas en Panamá. Hay una demanda importante de pruebas, pero así mismo hay una oferta hay una guerra comercial a nivel internacional. Ustedes ven las publicaciones internacionales, hay una guerra comercial de meter al mercado pruebas, y hay que ser muy cautos en esto, y en eso el Instituto Conmemorativo Gorga se está encargando de esa validación y los permisos de importación. Un poco sobre el esquema de regreso a la normalidad.
esto se planteó por parte de las autoridades del gobierno nacional para facilitar y ir evaluando la reactivación a la nueva normalidad en base a bloques. A partir del 13 de mayo fue el bloque número 1, ustedes recordarán, ventas al por menor, talleres de mecánica y repuestos, servicios técnicos, clínicas privadas, consultorios médicos, odontológicos, pesca industrial, pesca artesanal, entre otros. Entonces, en base al RT que vamos a estar evaluando el día de mañana, en base al RT, a otros índices epidemiológicos, a el comportamiento del virus en algunas regiones del país, en base a eso, la máxima autoridad de salud, la señora ministra, la doctora Rosario Turner, en conjunto con el Comité Técnico Asesor, en conjunto con todo el equipo que la acompaña en esto, de epidemiólogos, valoraremos si y en conjunto también con el Ministerio de Comercio, todos los actores de la mesa económica, si están dadas las condiciones para avanzar en el siguiente bloque de manera muy responsable, gradual y vigilando los rebrotes. Pero eso es básicamente, va a depender del RT, que se mantenga en niveles de 1 o por debajo de 1, va a depender de evaluaciones dinámicas, de una serie de factores, no solo la parte de salud, que en su momento estaremos compartiendo con la población. Esta diapositiva me gusta bastante porque decodifica la economía del COVID. Definitivamente va a haber potenciales perdedores en una pandemia como esta. Se ha visto afectado el turismo, la aviación, la venta de automóviles, la construcción, los bienes y raíces, la manufactura, las transacciones bancarias, incluso el sistema educativo se ha visto golpeado, el petróleo, en fin. Y hay otros potenciales ganadores: la agricultura, el comercio electrónico, la innovación y tecnología, el personal de salud, el personal que dispensa comida, los delivery, toda la industria de suplementos médicos. Entonces, hay potenciales ganadores y potenciales perdedores en esta pandemia, y esta diapositiva ejemplifica y da un pantallazo de cómo va el asunto. Panamá, al flexibilizar estas restricciones impuestas, vamos a tener que ir evaluando de manera periódica y como les mencioné, estas restricciones van a ser graduales y escalonadas, y evaluando índices si hay un rebrote o un repunte de casos. ¿Y por qué cada 2 semanas es lo estipulado? Porque es el periodo de incubación del virus. Nos permitiría ir viendo si hay rebrotes en este periodo de tiempo. Yo quiero repasar con ustedes, estimados colegas, las 6 condiciones que la Organización Mundial de la Salud ha impartido como las condiciones necesarias para levantar la cuarentena en algún país. 1, que la transmisión del virus esté controlada, y eso es en base a un sistema de vigilancia sólido. 2, que el sistema de salud se encuentre en buen estado y sea accesible a toda la población. Y es lo que les mencionaba al inicio. En una de las tareas iniciales del comité fue garantizar la capacidad hospitalaria, junto con las autoridades de salud, del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Aumentar esa capacidad hospitalaria, tener la capacidad de detectar los casos, darle tratamiento y trazabilidad. Esa es la segunda condición. Tercero, que se haya reducido al mínimo los brotes o los clústeres en lugares vulnerables, residencia de adulto mayor, centro penitenciario, en nuestro caso, en nuestro país, áreas como la comarca, es importante. 4, que las autoridades hayan implementado medidas de prevención en espacios abiertos, y de eso hemos hecho bastante anuncios y comunicados en cuanto a de qué forma hay que moverse en estos centros. 5, la implementación de un plan para evitar la llegada de casos importados. Recordemos que el virus llegó a Panamá por el aire, por el aeropuerto.
Nosotros tuvimos ingresos de Italia, de España, Francia, Estados Unidos, China. Entonces, tener un plan para poder controlar los casos una vez abramos nuestro aeropuerto. Y por último, no menos importante, que la población haya tomado conciencia y que haya tenido el suficiente tiempo para conocer y educarse acerca de la enfermedad. En este momento, las 6 condiciones de la OMS están dadas en Panamá por nuestro sistema sanitario. Estadística de hoy, 25 de mayo, publicadas hace escasamente 1 o 2 horas. Se han realizado 59.339 pruebas en Panamá. 1.099 pruebas nuevas, 46.071 pruebas negativas. Hay 11.183 casos en Panamá confirmados de COVID, de los cuales 257 son nuevos casos. Se han recuperado 6.279 personas y lastimosamente hemos perdido a 310 panameños. Esto nos arroja una tasa de letalidad de 2.7%. Estamos por debajo, como yo siempre menciono, uno quisiera que la tasa de letalidad fuera 0, pero cuando uno ve los números globales y mundiales, que hay tasa de letalidad de 7, 8 y hasta 10%, uno dice, bueno, por lo menos dentro de la gravedad estamos en valores aceptables. Tenemos un 80-20 de porcentaje en pruebas negativas positivas y estamos haciendo casi 1.300 pruebas por 100.000 habitantes. Son números bastante buenos. Pudieran ser mejores definitivamente, pero son bastante buenos cuando analizamos y comparamos con países hermanos de la región. Ya para finalizar y abrir el periodo para ustedes de preguntas, esa nueva normalidad a la cual nos acercamos va a requerir la participación social de todos ustedes y de la sociedad en realidad involucrarse en todo esto. Uno debe por lo menos mantener cierto grado de actividad física. Como yo siempre menciono, cualquier actividad física es mejor que ninguna. Ya está la gente saliendo a hacer sus ejercicios al aire libre. La recomendación es por lo menos, ya cuando se flexibilicen más, las medidas ser por lo menos 150 minutos a la semana. Estamos hablando de caminatas aeróbicas de 30 minutos 5 veces a la semana, o cualquier tipo de actividad. Pero recuerde, cualquier actividad física es mejor que ninguna. Equipos de bioseguridad en las empresas. Los odontólogos, ustedes son expertos en bioseguridad, así que nadie les puede hablar. Usted es una autoridad en este aspecto. El uso de mascarilla va a ser parte de nuestra vestimenta por un buen tiempo. Las mujeres tratar de tener el cabello recogido, no tocarse los ojos, la boca, la nariz, mantener gel alcoholado y lavado de manos por 20 segundos cada vez que se pueda. Y esto en nuestras empresas, en nuestras industrias, tenemos que tener que el personal tenga accesible ese lavado de manos. Acostumbrarnos a guardar la distancia, la distancia va a ser ahora de 2 metros, va a ser la típica distancia que tenemos que guardar, evitar siempre aglomeraciones, cuidar su salud, no descuidar los otros aspectos, lo que es vacunación, control de sus enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas, cuidar a las personas vulnerables, porque no vamos a poder poner fin a la pandemia si descuidamos los otros aspectos que también avivan la pandemia. Seguir siempre muy de cerca los lineamientos del Ministerio de Salud a través de su página web, misa.gov.pa, y cada vez que puedas, el que tiene la posibilidad, que se quede en casa, porque hasta que no haya una vacuna efectiva y un tratamiento efectivo, tendremos que aprender a convivir con el COVID, el coronavirus en Panamá. Preguntas y a la orden para despejar cualquier interrogante que tengan. Bueno, gracias Julio por la excelente presentación, que creo que en una presentación bien completa, resumiste todo lo que te habíamos enviado de preguntas. Sin embargo, creo que hay algunas preguntas. Yo tengo algunas preguntas que te quiero hacer, pero antes yo creo que podríamos aprovechar para responder algunas de las que está haciendo el público en este momento. El doctor Carlos Pití hace una pregunta, dice, si bien es cierto
en la región de Azuero los casos por COVID-19 son relativamente bajos. Me preocupa la cantidad de ventiladores y unidades de cuidados intensivos disponibles existentes en la región. Si consideramos el elevado número de pacientes geriatras, ¿se ha considerado equipar más a las unidades del interior? Esa es la pregunta que él tiene. Sí, claro. Quería primero, bueno, aprovechar ahí, veo que te escribe Francisco Marengo, mi compañero de generación, Anabel Herrera también, por ahí la veo. Sí, mira, Carlos, específicamente en Azuero fuimos allá. Azuero tiene 4 buenos hospitales. El Gustavo Nelson Collado en Chitré, el Anita Moreno, acá en Los Santos, tiene en Las Tablas Joaquín Pablo y el Cecilio Castillero. Tiene 4 buenos hospitales. El virus ha sido bastante benevolente en Azuero, ha sido muy pocos casos. La última paciente que tuvo en intensivo salió muy bien, tuvo larga estancia, casi un mes, y tienen la capacidad instalada de acuerdo a la demanda que les ha caído, ¿no? Definitivamente uno quisiera tener más camas y ventiladores disponibles. Hay muy buenos intensivistas allá, pero en este momento por lo menos los índices en esa región se han mantenido bajos. En cuanto a la otra pregunta que decía Anabela, ¿cuán confiable es el RT si solo se están haciendo pruebas a pacientes asintomáticos y no pruebas masivas? Recordemos que ya se está masificando la prueba y ahora se están incluyendo pruebas serológicas, así que no todo es biología molecular, no todos son PCR. De hecho, lo que uno quiere ahora es hacer estudios de seroprevalencia. Las pruebas sanguíneas son más fáciles, ya sea por prueba rápida o por prueba serológica de extracción venosa. Y esas se están haciendo ya incluso a pacientes asintomáticos, para que nos dé un poco más de idea de cuán real es la seroprevalencia a nivel nacional. Sí, hay otra pregunta interesante acá, y yo creo que esa es una pregunta de pronto bastante eh, generalizada ahorita y sentida con los últimos números que hemos visto este fin de semana, los números que se anunciaron hoy de casos nuevos. La doctora Vanessa Gaitán pregunta, hemos tenido las 3 últimas semanas un promedio de 161 a 170 casos diarios. ¿Por qué entonces se decide reabrir ahora? O sea, yo a lo que te quiero extender la pregunta, Julio, es que así como hay colegas y como hay personas en la población que quieren y están, como te digo, que ya no es que quieren, pero necesitan reactivarse y están conscientes de la situación y están dispuestos a hacerlo. Hay otro grupo de la población que frente a estos números les plantea pues quizás el temor o quizás la preocupación de que con esta, que a pesar de las medidas que se han tomado, como bien mencionabas tú, que evitar un escenario caótico y gracias a esto pues se logró controlar y yo eso lo reconozco públicamente y te felicito como parte del equipo asesor y a todos los que han trabajado para que eso se haya hecho realidad. Sin embargo, eh, existe ahorita la preocupación de que frente al escenario que a pesar de todas las medidas que se han hecho, no se haya logrado bajar ese número de casos diarios y por el contrario, pareciera que o se ha mantenido en los mismos números o inclusive ha habido momentos en que se reportan muchos casos a la vez. Y las personas entonces tienen el temor de que si vamos a regresar a atender pacientes en medio de esta situación que pareciera que, que no estuviera del todo controlada. Entonces yo quisiera que tú abordaras un poquito eso, aunque ya explicaste el tema del RT, pero no sé de qué otra manera pues enfocarlo para que los colegas tengan esto presente. Definitivamente ya se les han hecho otras docencias a los colegas. La semana pasada hicimos una muy buena con la doctora Lilian Valdés del MINSA sobre protocolos de bioseguridad y todo lo demás y cómo es la nueva normalidad. Y obviamente hay unos temas que tenemos que reforzar de bioseguridad y lo que yo les digo a los colegas, veámoslo como lo veamos, estamos regresando a una nueva normalidad dentro de una pandemia, no es el mismo escenario que teníamos antes. Pero existe el temor entonces de que con este número de casos que no se ha bajado, que sigue, si ahora se levantan las restricciones, pareciera lo lógico
que van a aumentar los casos. Entonces, por ahí va un poquito el tema de las dudas que están planteando los colegas. Gracias. Yo te agradezco la pregunta y también al colega que me hizo una corrección, si es cierto, el 20% de 4.800.000, me equivoqué en la diapositiva, que es la estimación a final de año. Con respecto a la nueva normalidad, la apertura y las dudas que hay, hemos viajado en estos meses por esta pandemia por varias etapas. Al principio, cuando decidíamos que había que llevar a las medidas de restricción, tuvimos mucha oposición por mucha gente. Y esas medidas ahora demostraron que tuvieron su efecto. Ahora toca regresar de manera paulatina y responsable. Esto del COVID no es un problema exclusivo de salud. Esto es un problema que tiene un aspecto social y económico muy grande. La tasa de desempleo de Panamá antes de la pandemia andaba por 7%. Hay proyecciones preocupantes que esto se puede doblar y hasta triplicar a final de año. Entonces, uno tiene que ser muy mesurado en esto. Ya tomamos las decisiones, se salvaron muchísimas vidas. ¿Qué ha pasado? Que pueda darles un poco de seguridad a ustedes, que la capacidad hospitalaria se ha ampliado, está lista, en ese sentido no se sobrepasó. Los médicos aprendieron a manejar la enfermedad de manera más oportuna. Eso permitió que empezáramos a extubar pacientes, a egresar pacientes a sala. Se han ido revisando tratamientos día a día. Eso es una de las cosas que le puede dar cierto grado de tranquilidad. Que va a haber rebrotes importantes. Ténganlo por seguro que sí va a haber rebrotes. Eso es lo esperado en pandemia. Lo que creemos y quisiéramos es que los rebrotes sean en lugares puntuales y controlados. Y que no haya un rebrote realmente importante y desbordante en el sistema sanitario. Eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Que va a haber casos nuevos? Sí va a haber casos nuevos, va a seguir. El virus se está propagando en la comunidad y eso es lo que queremos. Eso es lo obvio. O sea, la inmunidad, esa que siempre pregunta todo el mundo, inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, eso es lo que se quiere, que la gente vaya desarrollando sus anticuerpos. Lo que no se podía permitir es que tú hagas una inmunidad de rebaño o comunitaria de manera desproporcionada, sin tomar ni una medida que no hubieras tenido tiempo ni de preparar los hospitales, ni que los doctores supieran tratar a los pacientes y todo el mundo se hubiera contagiado y eso hubiera sido catastrófico. Entonces, sí nos alarma que, sí es preocupante que sigan habiendo casos, no, pero los va a haber. Si han notado algunos casos de repente en las últimas 48 horas, es porque había habido un retraso de algún reporte de pruebas que ya se está subsanando y que se han como acumulado. Pero básicamente lo que quiero decirles es que va a seguir habiendo casos positivos, es lo esperado. Que la misma población se vaya inmunizando. Mucha gente me llama, me dice, me hice la prueba, salí positivo, ¿cuándo me dio esto? Y ahora que están haciendo los anticuerpos, muchos, y sobre todo los colegas odontólogos, médicos, van, se hacen la prueba y resulta que le sale la IgG positiva, que es la memoria, y dice, bueno, la verdad que yo a mediados de marzo perdí el olfato y yo pensé que no era nada, y ahora que... Entonces ya, bueno, tienes tus anticuerpos y es tienes una cierta protección, o sea, una inmunidad. Entonces, eso es lo que está pasando. El virus se está desarrollando en la comunidad y lo que queremos es que estemos entre el 85% de la gráfica que les mencioné, es que le va como si fuera una gripe común. Yo creo que hay una pregunta que estoy viendo aquí que de pronto va también ligada a la profesión y es importante. De nuevo, el doctor Pitti pregunta qué prevalencia de contagio han registrado en los profesionales de la salud que están en contacto cercanos con procedimientos que producen aerosoles, intubación, personal de sala donde hay casos. O sea, en este sentido yo creo que la pregunta es porque a los odontólogos nos preocupa mucho el tema de los aerosoles, porque se habla mucho de los aerosoles en odontología y el riesgo de contagio, aunque nada ha sido investigado en odontología propiamente dicho, y menos en plena pandemia. O sea, no se ha hecho un estudio controlado en pandemia, tratando pacientes, tú sabes, usando todas las medidas de filtro, de triage y de
toma de temperatura y todo lo demás, donde se disminuye el riesgo o las posibilidades, no del todo, pero disminuye un poco las posibilidades de ver pacientes contagiados. Pero entonces el tema es, hay algunas estrategias que nosotros ya sabemos que se han recomendado en odontología para disminuir el riesgo, pero sigue habiendo la pregunta sobre los aerosoles. Y ese es un tema importante que nos gustaría escuchar de tu parte. ¿Qué piensas sobre eso? Digo, medidas que hacemos en odontología, hay muchas. Usamos una succión de alto volumen que succiona casi 250 litros, de presión que se puede usar cuando estamos trabajando. Podemos poner una barrera física que se llama un dique de goma, en donde solamente sobresale el diente y aislamos la cavidad bucal y las vías aéreas durante el trabajo. Sin embargo, pues nuestros equipos o nuestros procedimientos dependen de una refrigeración porque generan calor. Entonces, en ese sentido, ahorita hay como muchas preguntas en el aire y un poquito también de temor de contagio. No sé, esa pregunta es importante que hace el doctor Pitti, si ha habido casos de contagio en el personal que está haciendo intubaciones o en el personal que está expuesto a aerosoles en el área de medicina. Excelente pregunta, Carlos. No tengo a mano la cifra de cuánto personal se ha contagiado en esa vía. No tengo el número exacto. Sin embargo, te puedo hablar de lo que hemos vivido con los anestesiólogos y los intensivistas, que somos los que manejamos la vía aérea de los pacientes cuando están delicados. Y esa pregunta va encasillada con los estudios de seroprevalencia. O sea, yo les pongo un ejemplo. Yo me he hecho 3 pruebas de seroprevalencia. O sea, digo, estamos expuestos y la estamos probando todas nosotros. Los intensivistas nos hemos hecho varios, se han hecho varias pruebas y salimos negativos. ¿Qué demuestra eso? Que utilizando los equipos de protección especial de manera correcta, uno no se contagia. Y en ese sentido, los odontólogos son uno de los ramos de la medicina, profesionales de la salud, que son más estrictos en las medidas de bioseguridad. O sea, ustedes nos pueden dar clase a nosotros en muchas cosas. Entonces, lo que les digo, no tengo el número de lo que yo he hablado con intensivistas, de verdad que ninguno. Hay un colega que marcó el IgG positivo, él piensa que le dio hace 2 meses, pero anestesiólogo no tengo ninguno que me viene a la mente, que son los que manejan la vía aérea. La verdad es muy bajo si ha habido alguno. Lo que sí te puedo decir es el lado contrario. Si toman las medidas de protección bien puestas, ustedes no van a tener problemas. Ese tipo de mamparas sí son buenas. Hemos creado algunas, en algunas, las intubaciones ponemos estos acrílicos o pueden poner unas que son bastante fáciles de hacer con PVC y unos sistemas de plástico para disminuir los aerosoles. Yo entiendo que ustedes tienen que tener la cavidad bucal abierta y estar trabajando. De hecho, es una de las profesiones que a uno le preocupa por los aerosoles, pero tomando usted todas sus precauciones, equipo de protección personal, su mascarilla, su face shield y todo esto, ustedes deben de tener una práctica segura, ¿no? Perfecto. Eso es lo que puedo comentar. Gracias. Otra pregunta del doctor Víctor Warner, y yo creo que también es importante, nos abordó en la presentación y sería bueno escuchar tu opinión. ¿Cómo van las vacunas a nivel mundial en este momento? ¿Qué expectativa hay con eso? ¿Hay algún adelanto? Porque tú sabes que la esperanza ahorita está puesta en que aparezca una vacuna para generar pues la inmunidad y que ya uno pueda salir más tranquilo, pero quisiéramos escuchar tu opinión de eso. Mira, el tema de las vacunas, primero quería comentar, Panamá tiene un buen esquema de vacunación, uno de los mejores esquemas de la región, cosa que yo en lo particular, y he revisado algunas publicaciones, se cree que ese esquema de vacunación excelente que hay crea cierto grado de inmunidad y es lo que ha, en cierta medida, una de las explicaciones potenciales de que por qué hemos tenido, digamos, fortuna en los embates del virus. Aquí nosotros vacunamos contra influenza, meningococo, bastante BCG, es decir, tenemos un esquema de vacunación bastante agresivo y se piensa que esa inmunidad cruzada con las vacunas afecta
al virus cuando ataca al organismo. En cuanto a la pregunta del desarrollo mismo de la vacuna, hay una guerra ahorita internacional. ¿Quién la desarrolla primero? Si los chinos, Israel, Estados Unidos. Está bien avanzado. Sin embargo, el desarrollo de la vacuna lleva un proceso no muy rápido, y los países de tercer mundo no vamos a estar de primero en la lista. O sea, yo no veo una vacuna llegando a Panamá en menos de 12, 18 meses. Sí están avanzados los estudios, pero yo la veo llegando para el 2021. Ok. Otra pregunta que resulta interesante acá, y a ver cómo abordamos el tema un poquito de manera resumida. Y es el punto de que muchos, con la disponibilidad de la información hoy en día, y que todo está disponible a todo el mundo, a las personas pues por medios electrónicos, tú sabes que existe la tendencia de comparar nuestros números con países cercanos. Entonces, por alguna razón, tendemos a mirarnos a los que están mejor, ¿no? Entonces, para ponernos nosotros en perspectiva de que estamos peor. La doctora Corina de Ovaldía pregunta por qué tanta diferencia con Costa Rica, que no pasa de 12 casos nuevos y se ha mantenido con 10 defunciones. Y en ese sentido sí sería bueno que aprovecháramos que estás tú aquí presente y nos digas tu punto de vista con respecto a eso. Para aclarar, yo tengo una opinión, y es que la situación aquí empezó con transmisión comunitaria, y ya cuando se estaba declarando los primeros casos acá, ya 14, 15 días antes, esas personas habían estado circulando en el país y habían otras personas contagiadas, a diferencia que si tú detectas inicialmente un caso y lo aíslas antes de que tenga muchos contactos con otras personas. Pero quiero escuchar tu opinión al respecto. Es una pregunta frecuente, el tema con Costa Rica. Y tal como tú mencionas, Epifanio, así es. Costa Rica tiene un sistema robusto de atención primaria. Nosotros carecemos de esa fuerza, de esa fortaleza en nuestro país, y eso hay que reconocerlo. Panamá tiene un sistema público que ha, digamos, batallado contra esta pandemia sin haber estado preparado, ningún país estaba preparado, pero un sistema de salud pública que tiene ciertas debilidades y que todos las conocemos. Y entre esas está esa atención primaria y el seguimiento y la detección temprana de muchas patologías. Entonces, esa es una de las fortalezas de Costa Rica, su sistema de atención primaria. Lo segundo es que ellos supieron aislar rápidamente los casos importados. Entonces, no tuvieron una transmisión comunitaria. Panamá, al ser un hub de las Américas, como es nuestra frase, un país de alto tránsito, aquí realmente, y con un aeropuerto como el nuestro, aquí realmente fue muy fácil la propagación. O sea, gente que vino de vacaciones de Estados Unidos, gente que vino de vacaciones de Europa, y que se reincorporaron rápidamente a la actividad comunitaria, y el virus se esparció de manera rápida. Así que yo te diría esas dos cosas que hacen que Costa Rica tenga unos números más alentadores en este momento. Hay una pregunta del doctor Mateo Simons que va en esa misma línea de ideas. Dice, quería saber si ellos le dan alguna lectura al número de casos por millón de habitantes. O sea, si comparan el tema de casos de relación versus número de millón de habitantes, porque si lo comparas en Panamá versus el número de casos que tienen otros países, ¿y qué relación tiene eso con nuestra situación? No, la verdad, no hacemos las comparaciones con Costa Rica por millón de habitantes. Lo que hemos visto y lo hemos conversado con incluso organismos como la OPS es su fortaleza de atención primaria. Eso es clave, o sea, detectar pacientes desde temprano, aislarlo, evitar la expansión de los casos importados. Esa ha sido la clave de ello. Las comparaciones por número de habitantes, en Panamá tenemos 4 millones. Hay mucha gente que dice, ¿por qué tenemos una mortalidad tan alta? Esa pregunta también es muy frecuente, y la mortalidad, la letalidad no está alta. Tenemos 8% a nivel internacional, y aquí estamos en 2.2, 2.4%. Ok.
Hay dos preguntas interesantes acá. La doctora Karen Holder pregunta, ¿se tiene un estimado de dónde serían las áreas más vulnerables a rebrotes por el comportamiento actual? Y la doctora Virginia Valdés pregunta si uno se puede reinfectar. Dos excelentes preguntas. La primera es, me dijiste, las áreas más vulnerables. De rebrotes, sí. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos visto que el área de Veraguas, ese área ha sido un área bien pegada por el virus, el área de Panamá Oeste, Arraiján, San Miguelito, eh, son áreas que han tendido su tendencia ha sido a tener un número de casos considerable. Áreas de la región metropolitana también, al inicio tenían un número importante de casos como San Francisco, el área corregimiento de Betania. Pero esto es muy dinámico. Por ejemplo, en los últimos 48, 72 horas, hemos visto una tendencia de aumento de casos en Chiriquí, que habían estado bajos, inicialmente con pocos ingresos a hospital y a intensivo. Entonces esto es muy dinámico. De repente tienes un brote en un centro penitenciario, en una comarca. Son lugares, si me preguntan, lugares vulnerables, son esos lugares como centro penitenciario, una comarca, donde un caso rápidamente contagia a los demás. Y los otros son los lugares de probable rebrote, es donde normalmente lo que hemos visto estos días hay mayor número de casos. Con respecto a si alguien se puede recontagiar, no hay una información convincente en este momento de reinfección. Se piensa que una vez uno adquiere los anticuerpos, eso te debe proteger de un cuadro de reinfección. No hay una data que diga lo contrario en este momento de manera con peso específico. Así que no, yo diría que no se preocupen en ese sentido por el momento. El doctor Juan Morales y la doctora Olga Escala hacen unas preguntas que están relacionadas. El doctor Juan Morales pregunta qué se está haciendo en el lado de promover en la población refuerzos al sistema inmunológico, refuerzos de vitamina C, D, zinc, de manera que se pueda reforzar el lado de la resistencia del individuo. Yo creo que podría escuchar tu opinión como médico, si existe algún respaldo científico sobre el tema de vitaminas y refuerzo del sistema inmunológico. Y la doctora Olga Escala pregunta en ese mismo sentido, dice, durante esta nueva normalidad y tomando las medidas extras de bioseguridad que nosotros los odontólogos siempre tomamos, o sea, si hay algunos otros remedios caseros que podamos hacer adicionalmente, ¿qué tan cierta esta información? Yo creo que tiene también que ver con últimamente alguna información que se maneja en las redes sociales de que algunas terapias, algunos test y otras cosas que pueden reforzar la respuesta inmunológica o empezar a tomar, por ejemplo, empezar a tomar aspirina preventivamente o empezar a tomar, automedicarse o hacer otras cosas con la intención de prevenir el escenario grave del que tú hablabas. Yo quisiera escuchar tu opinión al respecto. Vitaminas, suplementos, refuerzo del sistema inmunológico y todos estos tratamientos que están describiendo ahorita en las redes. Bueno, nosotros como médicos basamos nuestra práctica en el método científico, ¿no? En evidencia, medicina basada en evidencia. Sí es cierto que la vitamina C y el zinc forman parte de los algoritmos de manejo de los pacientes en enfermedad moderada y severa y lo incluimos incluso pacientes en terapia intensiva están recibiendo. Así que si me preguntas, por ejemplo, por suplementos vitamínicos que contengan vitamina C, zinc, vitamina D, yo estaría a favor de eso y además sus efectos adversos o nocivos son prácticamente nulos. Así que estaría a favor de eso. Sobre el uso antiinflamatorio tipo aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, yo no lo recomendaría porque cuando uno adquiere una infección viral como esta, hay algunos pacientes que pueden desarrollar falla renal o algún tipo de difusión plaquetaria por el virus y, y eso, prescribirse o automedicarse antiinflamatorios no esteroideos
En realidad, incluso inicialmente hubo estudios que decían que aumentaba mortalidad. Así que yo no recomendaría el uso profiláctico de aspirina, ni un antiagregante, ni un anticoagulante de manera profiláctica. Cuando nosotros encontramos cuando leímos las publicaciones de las primeras autopsias de Italia, que los pacientes morían de eventos trombóticos, realmente empezamos a utilizar heparinas. Y el mecanismo de acción de la heparina es muy diferente a los antiagregantes plaquetarios. Entonces uno puede a veces confundir a la población con este tipo de medidas. Entonces, y esas heparinas se utilizan en casos de pacientes moderados y severos. Tampoco es que vamos a decirle a toda la población que hay que utilizar heparinas porque tienen su riesgo de sangrado. Entonces, yo estoy en contra de estar prescribiendo antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, incluso anticoagulantes, como la warfarina, de tipo profiláctico en el tratamiento del COVID. Eso no está en ninguna guía aprobada. Lo que está es en casos moderados severos, el uso de esteroides de manera temprana y el uso de heparinas en ese tipo de pacientes. Perfecto. Hay una pregunta también que he escuchado mucho y me gustaría escuchar tu opinión, Julio, aprovechar el momento. Porque muchas personas en redes también comentan, pero es que en Panamá no se hacen autopsias. Y si tú no haces autopsia, tú no sabes qué le está pasando a los pacientes en Panamá. Entonces, en Italia se hicieron autopsia y ellos sí sabían, y ellos son los que saben qué es lo que pasó y aquí no se sabe qué es lo que está pasando. Y yo quisiera que tú aclararas eso y ligado a eso también que también explicaras el tema de los estudios en los que Panamá está, multicentro, en los que Panamá está participando ahorita en medio de esta pandemia, con los estudios Solidaridad. Es importante y quizás son dos preguntas en una. Hasta ahora no disponemos de ningún resultado y yo sé, me imagino que es que estamos en una etapa muy preliminar de los estudios, pero creo que eso generaría un poquito de tranquilidad también de que el público supiera, mira, estas son las etapas donde van nuestros estudios, esto es lo preliminar que estamos viendo, etcétera, porque ya te digo, la gente se fija es que, pero es que en Italia fue donde investigaron, en Italia es donde hicieron las autopsias, etcétera. Entonces, en esa medida, pues, no sé cuál es tu opinión. La prioridad del sistema sanitario era primero salvar vida y preparar el sistema. Entonces, es realmente, y en un país con las limitantes que ya conversamos que el mismo sistema ya tiene antes de la pandemia. Entonces, no podíamos, digamos, poner en riesgo a los patólogos, hacer autopsias si no teníamos garantía de que los equipos de protección personal realmente nos protegían. Ese personal debería estar disponible para atender pacientes en un momento dado, porque al principio lo que escaseaba era el recurso humano. Entonces, con el sentido de la autopsia, la prioridad fue enfocarnos en salvar vidas y tratar a los pacientes y aumentar la capacidad hospitalaria. Entonces, uno ahí no piensa en autopsia. Ya en Panamá, recientemente el Instituto de Medicina Legal ha hecho las primeras autopsias ya con un equipo de protección completo, donde te digo que han arrojado fenómenos trombóticos, microtrombóticos a nivel pulmonar, que es donde afecta el virus realmente lo que lleva a la falla respiratoria. Así que ese con respecto a las autopsias. Con respecto a los protocolos internacionales, el estudio Solidaridad lo está liderizando la Sociedad Panameña de Infectología a través de la doctora Ana Belén Araúz. Es un estudio complejo que tiene 4 brazos, en el cual un brazo como buenos estudios, en el cual uno firma consentimiento, pasa por el Comité Nacional de Bioética, etc. Un brazo, uno le da un tratamiento, otro le da un placebo, por decir algo, otro le daba hidroxicloroquina, eso se va a tener que reevaluar luego de la publicación del Lancet el viernes, y todavía no tenemos los resultados preliminares. Se está llevando a cabo en varios centros hospitalarios, pero no tengo resultados preliminares todavía de ese estudio. Pero lo importante de ese estudio es que Panamá, al llevar una metodología científica adecuada, pasando por todos los comités nacionales de bioética, por llevando la data de manera
transparente y precisa, permite que se incluya entonces en otros protocolos internacionales y que por ahí se abra la puerta más rápida, tanto para el tratamiento antiviral con el Remdesivir como en la potencial vacuna, porque uno demuestra que puede llevar data de manera confiable. Entonces eso es importante para posicionarnos a nivel internacional. Y en esa misma línea de ideas, el estudio que están empezando ahorita la Sociedad Panameña de Hematología para el uso de plasma de pacientes recuperados. Muy buena pregunta. De hecho, soy uno de los coautores ahí junto con el doctor Ricardo Aguilar, que es el líder del proyecto, la Sociedad Panameña de Hematología, los hematólogos, los intensivistas. Hay dos protocolos. Uno es el protocolo en pacientes leves. Primero, el protocolo era de seguridad, de evaluar la seguridad del uso del plasma. Ese estudio ya fue aprobado por el Comité de Bioética, ya se evaluó los primeros 5 pacientes y próximamente van a estar dando los resultados del estudio de seguridad, o sea, el uso seguro del plasma convaleciente. Y la semana pasada ya el Comité Nacional de Bioética aprobó el uso del plasma, el protocolo, perdón, del uso de plasma en pacientes moderados y severos, que lo vamos a estar implementando ya próximamente. En conclusión, el estudio de la seguridad y el perfil de seguridad de la utilización de plasma ya pasó todo el nivel y ya se hizo. Falta que arroje los resultados. Y ahora ya se aprobó el uso del plasma en pacientes moderados y severos y próximamente incluiremos los primeros pacientes. Pero mientras tanto, se están obteniendo los donantes de los pacientes que ya se han recuperado, ¿no? Como para preparar digamos, un banco de sangre de pacientes recuperados. Listo. Yo sé que ya estamos un poquito pues pasado de tiempo y respeto tu tiempo, Julio, que dentro de, como dije, de la agenda tan apretada que tienes, nos hayas dedicado un tiempo a nosotros y la verdad que ha sido muy valiosa la información. Hay un par de preguntas que creo que vi y sin mencionar nombres, hay un tema que he visto bastante repetido y es el tema de la masificación de las pruebas. Cuando se refiere a masificación de las pruebas, creo que las personas están diciendo, lo he visto mucho mencionado en las redes también, de que por qué no se flexibilizan los requisitos para hacer pruebas, o sea, que no lo hagamos en pacientes sintomáticos nada más, por qué no empezamos a hacer pruebas a todo el mundo para poder saber más la detección de los casos y poder ser más preventivo. Y en ese sentido creo que había otra pregunta que vi acá, que si las pruebas serológicas y al salir positivas se registran como casos positivos nuevos. Son dos preguntas en una. Mira, son dos excelentes preguntas. El doctor Paulo Barrera, el presidente de la Asociación Panameña de Alergología e Inmunología, y mi persona estamos haciendo un estudio de seroprevalencia con pruebas rápidas en la población médica que tuvo expuesta al COVID. Ya estamos por concluir la recolección de datos y las primeras publicaciones. Y una de las conclusiones que yo le puedo decir de ese estudio es que uno no puede hacer pruebas serológicas de manera indiscriminada sin una evaluación clínica, una encuesta clínica, porque entonces vienen las interpretaciones inconclusas que generan más dudas que respuestas. Es decir, se la hace todo el mundo y de repente no le has hecho la historia clínica, no ha tenido exposición, yo no he viajado, pero me salió positivo. Entonces, ese positivo que traduce, no podemos hacer masificación de pruebas sin un método riguroso científico acompañado. Y ese método riguroso, como todo siempre, es nuestra historia clínica y una encuesta de salud para poder interpretar la prueba. Entonces, eso es por el lado de la masificación de la prueba. Si cuando uno habla de masificación es que está en todos lados. Uno quisiera tener 5.000 pruebas diarias, por ahí alguien dijo, pero yo les recuerdo que a nivel regional hay mucha limitación con las pruebas diagnósticas. El mercado internacional ha acaparado las pruebas para cada país, incluso el Instituto Comparativo Gorgas en algún momento, con un gesto de solidaridad, tuvo que prestarle prueba a países vecinos. Entonces, no es fácil el tema de masificar las pruebas, porque hay un aparataje mundial de las empresas en este sentido. Tanto de las pruebas serológicas como de las pruebas moleculares, de ambos.
Así que la respuesta para la gente que siempre pregunta, la masificación de las pruebas, les dejo eso como una perlita. No puede estar haciéndote pruebas si no hay una encuesta, una historia clínica que la acompañe para poder interpretar la prueba. Porque si no, vienen los falsos positivos, los falsos negativos, ¿y ahora qué hago? Y eso, ¿será que lo tuve? Mejor acompañar de esa asesoría médica en ese sentido. Ok, yo veo unas preguntas rapiditas nada más y creo que lo podemos contestar de manera bien rapidita. Inmunidad. Eh, Me da la prueba de anticuerpos serológica rápida, eh, IgG. ¿Eso es alguna garantía de inmunidad? ¿Cuánto tiempo tendría esa inmunidad? Bueno, esa es una de las preguntas que te digo. En Panamá hay otros coronavirus que te puede dar el IgG positivo y no necesariamente es el COVID-19. Entonces ya llevaría a hacerte títulos de anticuerpos o otra prueba más específica con otro método. Precisamente esa es la pregunta. O sea, ese IgG, ¿cómo te lo hiciste? ¿Con una prueba casera rápida de punción capilar o con una prueba serológica? ¿Fue validada por el Gorga? ¿Qué encuesta, qué historia clínica tenía aparte de ese simple resultado? Esa es parte de lo que precisamente te decía ahora. Ya, y hay unas preguntas acá, y las resumo también. Posibilidad de contagio o se ha reportado infección ocular a través de la mucosa ocular. Y la otra que vi acá es que si se sabe algo más aparte de lo que se maneja en las redes y en alguna información que hay en internet de cuánto tiempo dura suspendido el virus en el aire, si es 8 minutos, si te lo puedes agarrar en un elevador, etcétera. De la parte oftálmica no he tenido reportes. Incluso la Sociedad Panameña de Oftalmología también ha participado recientemente en las guías sobre qué tanto tiempo el virus queda en la superficie. Eso es una respuesta que varía. O sea, yo he leído de 6 horas, 12 horas, 18 horas, pero es muy variable. Lo que sí, una de las publicaciones recientes, ¿ve? Te voy a aprovechar esa pregunta, un estudio en Corea salió ayer, estuvimos revisando hoy en el comité, eh, menciona que una persona después de 10 a 14 días ya no, ya no transmite la enfermedad. Eso es una muy buena noticia. Y eso nos llevó a revisar los criterios de alta. Inicialmente nosotros estábamos esperando que si una, dos pruebas negativas de biología molecular para decir que alguien estaba recuperado. Sin embargo, con este estudio y con lo que hemos visto en nuestros pacientes que clínicamente van muy bien, uno sabe que ya después de 10 a 14 días es poco probable que la persona ya sea infectante para los demás. Excelente. Bueno, yo creo que podemos, hay una pregunta que creo que es válida y creo que ahí cerramos el evento porque ya te digo, por respeto a tu tiempo, ya es hora, ya es bien tarde, ya son casi las 9 de la noche. Hay una pregunta importante acá del doctor Mario Cortés que pregunta, ¿hay algún caso de síndrome de Kawasaki en niños asociado al virus aquí en Panamá? Hubo dos casos en el Hospital del Niño, pero no se corroboró, hasta donde tengo entendido, la asociación con COVID. Pero he visto publicaciones internacionales en el sentido del Kawasaki y el COVID, pero más que nada lo que es un síndrome inflamatorio multisistémico que le da a los niños. La verdad que, para fortuna de todos nosotros, en Panamá, hoy hablaba con un colega intensivista pediatra, el virus prácticamente no ha afectado a la población pediátrica y te digo, creo que tiene que ver mucho con el tema de la inmunidad y la protección por las vacunas. Ya. Bueno, Pedro, no sé, doctor Pedro Fernández, si tiene alguna pregunta para el doctor Julio. Bueno, yo realmente pienso que el doctor ha evacuado todas las preguntas que le habíamos dado y más las que les han hecho los colegas. Hay algunas preguntas que están ahí que realmente no las puede responder el doctor sobre la cuestión de las normas de atención. Esa es una cosa que ya creo que se está revisando las autoridades
tanto del ministerio como de la caja. Están revisando la norma de atención en la consulta odontológica en las instituciones públicas una vez se reabra en la nueva normalidad las consultas odontológicas. A mí no me queda más nada que darle las gracias al doctor, agradecerle al doctor Epifanio, porque realmente él es el apoyo que tenemos en la parte esta tecnológica y llevarle este tipo de capacitación a los colegas en unos tiempos donde este tipo de información de primera mano es tan importante para todos. Yo quería ¿no? aprovechar, señor presidente, agradecerle a usted la oportunidad, pero también a los odontólogos que se involucraron en esta pandemia, porque hay que reconocer que muchos de ustedes nos ayudaron a la toma de muestras, a hacer diagnóstico. Así que yo, a través de estos canales y en nombre del Comité Técnico Asesor, de las autoridades de salud, la verdad agradecerle a los colegas odontólogos que se involucraron en este proceso. Y como siempre les digo, ustedes tienen como una maestría en bioseguridad. Su formación es eso. Entonces ahora tienen que explotarlo. Ustedes más que nadie saben esos protocolos. Nada más que ahora adiciónenle los cuidados para el COVID y todo esto de los aerosoles. Así que Dos, gracias. dos últimas preguntitas cortas, Julio, y ya nos despedimos. Los odontólogos necesitamos prescribir muchos antiinflamatorios para el manejo del dolor. Y se generó alguna información al inicio de la pandemia de que no se deberían prescribir antiinflamatorios no esteroideos para el manejo del dolor porque era negativo en esta población. Eh, no sé qué opinión tienes al respecto. Sí, te había mencionado que en los pacientes con COVID diagnosticados hay que evitarlos. Es mejor evitarlos. Pero Evitar. evitarlos en pacientes con COVID. Pero si tú vas a atender tu paciente normal, tu antiinflamatorio tradicional, no había problema. Pero hubo publicaciones que al inicio le daban antiinflamatorio de manera indiscriminada a los pacientes con COVID. Desarrollaban más falla renal, tenían mayor disfunción plaquetaria, problemas de sangrado. Ya. Y la otra pregunta que también he escuchado mucho es, y ya con eso cerramos la conferencia de hoy, es, tenemos colegas que están usando antihipertensivos, tipo inhibidores de la enzima, o sea, IECA, y están usando bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Y entonces hay mucha información ahorita, y ¿cuál es tu opinión al respecto? Pueden seguir utilizándolo sin problema. Al principio hubo estudios que cuestionaban eso, pero no hemos visto mayor problema. Y también aprovecho para decir que los pacientes que recibieron hidroxicloroquina con acitromicina, por fortuna no tuvimos ningún efecto adverso cardiovascular mayor que conllevara a la muerte de ningún paciente. Así que a tiempo, ahora que lanzó el Lancet este estudio, que podamos quitarlo. Pero a todos esos hipertensos, que sigan usando sus medicamentos sin problema. Muy bien. Julio, yo de verdad te agradezco mucho. Excelente presentación, creo que has aclarado muchas dudas. Yo te agradezco en nombre del gremio, de la Asociación Odontológica, que nos haya dedicado hoy esta hora y tanto de conocimientos tuyos y de experiencia, y te felicitamos y te agradecemos en nombre, yo creo, de todos los panameños por lo que hacen ustedes, pues sacrificando su tiempo de su familia y arriesgando su vida por nosotros. Y yo te agradezco en nombre de la profesión que sacaste un tiempo para escucharnos y para orientarnos. Te lo agradezco mucho en nombre de la Asociación Odontológica. Gracias, bueno, gracias, Pedro. Saludos a todos, Gracias, colegas. gracias. Un abrazo. Y a los miembros les recordamos que esta conferencia va a quedar grabada en Facebook para que los que no lo pudieron ver. Así que yo creo que les anunciamos que estamos coordinando, ya es un hecho, que el miércoles de esta semana, a las 5 de la tarde, va a haber otro Zoom webinar con la doctora Nadia Porcel del Ministerio de Salud, en la cual vamos también a abordar algunos temas pertinentes a los lineamientos de la reapertura o de la reactivación de nuestras prácticas, que quizás complementan la presentación que hicimos con el Mitradel o el webinar que hicimos con el Mitradel hace unos días atrás.
Así que se les enviarán las invitaciones, igual será transmitida por Facebook y los esperamos entonces este miércoles a las 5 de la tarde y pronto les estaremos mandando la invitación a todos. Les agradezco a todos los que nos ayudan, a la Asociación Odontológica, a la doctora Caroline Niles, que fue un vínculo muy importante hoy para que nos ayudara también en ese sentido a facilitar la reunión y de hecho este Zoom. Y le quería agradecer en público por eso que hizo por nosotros. Y a todos los que nos siguen en las redes sociales, pues que estén pendientes a los próximos webinars. Pedro. Sí, bueno, como ya lo dijo el doctor, vamos a tener el miércoles una reunión de este tipo con la doctora Nadia Porcel, que es la directora general de salud del MINSA. Y realmente lo que vamos a hablar es lo que hablamos hoy en la reunión que tuvimos en horas de la mañana. Fue muy productiva y ahí creo que terminaremos de aclarar muchas dudas de lo que tenemos que hacer para la reactivación adecuada de nuestras consultas odontológicas. Así que no me queda más que agradecer a los participantes y esperarlos en nuestras próximas conferencias. Saludos a todos. Buenas noches y felicidades. Así es. Buenas noches y gracias a todos. Saludos. Paz.